Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los derechos humanos que tenemos actualmente, en donde se dice o se cataloga que cada ser humano nace libre e igual en dignidad y libertad, que no puede ser violentado ni puede ser desterrado, ni se deben pasar por encima de las personas de una manera u otra. Pero para llegar a este punto actual de derechos humanos contamos con una trayectoria, una evolución que viene desde cientos de años quizás después de Cristo, en una línea evolutiva en donde las culturas se han ido transformando, han ido cambiando y de igual manera se han ido estableciendo unos parámetros diferentes de leyes, pero asimismo de derechos. Muchas personas a través de la historia han buscado libertades desde expresión hasta de la manera de reaccionar ante muchas eventualidades. Han sido personas que a través de la historia han sido catalogadas como renegadas, como personas diferentes, pero simple y sencillamente son personas que buscan el cambio para cosas muy buenas que le puedan aportar a los seres humanos. Tenemos en cuenta que en el año 275 después de Cristo se desarrollan por primera vez los derechos de los ciudadanos. A pesar de que en muchas culturas se han radicado derechos para ciudadanos, ha sido de una u otra manera eh, una contrariedad, porque los derechos en esta época se desarrollaban única y exclusivamente para las personas de la alta sociedad, para las personas reconocidas, pero se empezaba a manejar desde la antigüedad un tema que ha sido muy trascendente y ha sido la esclavitud. La esclavitud la hemos vivido desde la cultura egipcia, por ejemplo, que se manejaba la esclavitud al extremo total, en donde estas personas no tenían absolutamente derecho prácticamente a nada y se les trataba de muy mala manera. Mucho tiempo después tenemos pautas o marcas en la historia como es hacia el año 1200, en donde tenemos la constitución de la Carta Magna, que reconoce que los hombres libres tienen derechos, pero derecho exactamente a qué. Básicamente se siguen violentando a esta época los derechos sobre los esclavos. Habían personas que exactamente no podían constituir o no podían votar, tomar decisiones sobre ellos mismos que eran propiedad de alguien más. Esto con el pasar del tiempo se siguió conservando hasta muchísimo tiempo después. Es increíble cómo los seres humanos no tenemos la capacidad de analizar las cosas desde un principio y simplemente nos regimos a costumbres, a, digamos, a lo que se ha venido manejando de tiempo atrás, y tardó mucho tiempo el ser humano en su desarrollo para venir a entender que básicamente nadie es propiedad de nadie y que a los términos o a las condiciones que manejamos hoy día con los derechos humanos, digamos que ya se puede expandir la visión del mundo de una manera diferente, que se puede ver el mundo de otra manera a lo que veíamos en un ciclo de esclavitud o en un ciclo de no expansionismo o de no libertad de pensar. Con la llegada de Cristóbal Colón cerca del año 1500, empezamos a ver todo el tema de esclavitud a nuestros ancestros, a nuestros colonos, y podemos observar que con el paso del tiempo y la llegada de los españoles o de toda esta gente que vino a invadirnos del continente antiguo, en un principio esto no fue nada favorable para los indígenas, fueron maltratados, fueron ultrajados, y a pesar de todo esto y a pesar de que la raza se mezcló y que, digamos, empezaron a surgir los criollos producto de indígenas y producto de españoles, empezaron a surgir entre toda esta cultura eh, personas que realmente quisieron pensar por sí solas, que no quisieron regirse a lo que les estaban imponiendo, y realmente nosotros tenemos héroes nacionales que lucharon por nosotros y que realmente nos dieron la libertad que podemos tener hoy día.
Esto sucedió a lo largo del continente y si nosotros estudiamos esta manera de querer ser libres, de querer hacer respetar derechos que deberíamos tener desde el principio de los tiempos, nos podemos remitir a muchas culturas de la antigüedad que siendo colonizadas, que siendo esclavizadas, siempre buscaban la manera, siempre habían líderes que de una u otra manera querían sobresalir y liberar a todas estas personas. En la Biblia tenemos a alguien que quiso valer los derechos de los israelitas, liberándolos de la esclavitud egipcia. Y si nosotros nuevamente nos remitimos a estudiar la historia, es casi que absurdo, digamos, analizar la manera en la que fueron sometidas muchas y muchas tribus y culturas a cometer cosas atroces, a ser trasladados de su tierra como son los africanos, a venir a parar al otro lado del continente como una propiedad, a ser vendidos. Hoy día podemos decir que tenemos muchas más libertades, sí, eso es totalmente cierto, pero aún así se siguen violando muchos derechos en muchos países, Siria, Israel. Hay muchas partes del mundo en donde se les violan a diario los derechos a las personas, se les asesina por grandes causas que son maquilladas con otras cosas totalmente distintas. Entonces es de pensar, los derechos humanos actualmente no están completamente evolucionados, aún nos falta mucho, mucho por cumplir, aún nos falta bastante desarrollo como seres humanos pensantes para poder generar una cultura completamente libre y de derechos absolutamente claros, concisos y que respeten en toda expresión la libertad de las personas. Nosotros como seres humanos, como jóvenes, tenemos que apoyar toda iniciativa que genere desarrollo y aporte a derechos humanos, que se haga cumplir. Y no muy lejos de nosotros tenemos aquí a nuestra patria hermana Venezuela, en donde completamente se les violan sus derechos a sus ciudadanos y en donde tenemos una problemática actual en Colombia, porque simple y sencillamente ya ha sido demasiadas las personas que se han tenido que vivir a todas las ciudades y a todos los departamentos de Colombia, porque simple y sencillamente una persona que no piensa en los derechos de las personas, que no piensa en el bienestar de su pueblo y que sí alardea con ello, los tiene oprimidos completamente y no los deja realmente ser libres. Entonces, la invitación a todos actualmente es que realmente pensemos en qué le podemos aportar a la sociedad actualmente para que los derechos sean completamente igualitarios en todo el territorio, tanto como de nuestra nación, como de nuestro planeta entero, y que todos podamos decir realmente los derechos humanos existen y se cumplen en su totalidad. Muchas gracias.